Hace poco observé un video que analizaba una película que hablaba del regreso de Hitler en la época actual. Me parece que el título de la cinta es Ha vuelto, y me surgió la idea de explicar por qué Hitler sigue siendo un personaje histórico tan importante, siendo algunos detractores de lo que hizo y otros que aún lo apoyan. Pues extraordinariamente, aunque no tanto, aún hay personas que quieren su regreso, ya que en la escena donde está con personas tomándose fotografías o saludando no son actuadas, sino que muestran la verdadera admiración o emoción de las personas al verlo. Igualmente me recordó una película que observé en la clase de psicología en mis años de preparatoria llamada La Ola, o en alemán Die Welle, ya que fue en ese país que se filmó, basada en un experimento social que hizo un maestro en Estados Unidos. ¿Realmente hemos aprendido la lección o puede volver el fascismo y la tiranía de nuevo a reinar en el mundo? Esa era más o menos la pregunta a responder sobre Hitler y los gobiernos dictatoriales. Antes de juzgar a Hitler o a cualquier personaje de la historia, hay que conocer sus motivaciones y las formas en las que han conseguido ascender al poder. Generalmente, las personas suelen criticar a Hitler como si hubiese sido el único que hubiese cometido crímenes contra la humanidad, cuando en realidad, a lo largo de la historia, se ha repetido esta constante, en donde se busca el dominio de otros seres humanos y su subyugación, por una idea que ha persistido en las mentes de los individuos durante todas las épocas históricas, la idea de superioridad, de grandeza, de gloria y de dominio que surge de un ferviente nacionalismo. Naturalmente que una persona debe de tener un sentimiento de pertenencia a su cultura, a su nación de origen, un orgullo de sentirse alemán, ruso, inglés, francés, mexicano, etc. Pero en ocasiones este orgullo llega a tal grado que se vuelve en etnocentrismo y entonces la cultura propia nos parece mejor que las otras, superior, y esto nos da el supuesto derecho de dominarlas. Nadie habla en ese sentido de Roma, el referente cultural del mundo. Roma masacró pueblos enteros, convirtió a poblaciones libres en esclavos, se aprovechó de esa supuesta superioridad para invadir y conquistar pueblos incluso pacíficos, pero nadie lo menciona, e incluso se admira a esas civilizaciones en su sentido de superioridad sobre otras. Pues en cada gran imperio de la historia se repite esta fórmula de sentirse superiores a los demás, como es el caso también de Grecia y de Alejandro Magno en su viaje de conquista por Persia, incendiando hasta los cimientos Persépolis, la capital del imperio persa. Grecia también tenía ese sentido de superioridad que la convirtió en un imperio, pues los que no eran griegos eran bárbaros que merecían ser esclavizados. Si ponemos atención incluso en la cultura de los pueblos, vemos que cada uno de los que han sido dominantes en algún periodo de la historia han declarado una especie de derecho divino, siendo el pueblo elegido, como el caso de los judíos, el pueblo de Dios, en el caso de los árabes, el pueblo de Dios, el caso de Inglaterra y Estados Unidos en el destino manifiesto y la doctrina Monroe, en el caso de Alemania nazi, el Lebensraum, etc. Incluso los pueblos mesoamericanos que fueron conquistados por España tenían ese sentido de superioridad sobre los demás, pues Tlacaelel convencería a los mexicas de luchar contra el señorío de Azcapotzalco con la excusa o el argumento de ser el pueblo elegido por el dios del sol, creando la Triple Alianza y haciéndose con el control de Mesoamérica como tiranos. También los incas tendrían una versión de esta creencia al ser descendientes de Inti, el dios del sol. Los egipcios, los griegos, los romanos, los árabes, los alemanes, los turcos, los españoles, los ingleses, los japoneses, los mexicas, los hunos, los mongoles, los chinos, los franceses, los rusos, los estadounidenses, en fin, un largo etcétera, han sido, en determinadas épocas históricas, gobiernos dictatoriales y expansionistas que han buscado por medio del asesinato, de los genocidios, conquistar, invadir, destruir a las poblaciones para hacerse con el poder y la hegemonía del mundo. Imaginen solo al Imperio Británico, cómo una isla en Europa llegó a controlar 3/5 partes del mundo. Y notarán así cómo no fue solo Hitler o Stalin o Mao, sino también Gengis Khan, Napoleón Bonaparte, Suleimán el Magnífico, Mehmed II, Cayo Julio César, Alejandro Magno, entre muchos otros quienes han sido asesinos, criminales, pero se les ve en la cultura como héroes, como grandes personajes históricos, pero a Hitler como un enemigo, como si esa sed de sangre, de conquista o de dominio no hubiese existido antes de él, y probablemente incluso había otros personajes históricos quienes causarían aún más muertes. Pues no hay que olvidar que Hitler solo estuvo en el poder por algunos años, en cambio otros por incluso décadas conquistando un territorio mucho mayor. Ahora bien, hay que comprender por qué ese amor a la figura de Hitler en Alemania e incluso en otras partes del mundo. Estos personajes como Hitler saben cómo canalizar el resentimiento de los seres humanos, sus anhelos, y los usan para su beneficio.
Obviamente, no sé en qué países vivan, pero en muchos de ellos hay crisis financieras, económicas, pocas oportunidades laborales, un sentimiento de individualismo y poco orgullo o amor a las naciones. Es decir, no existe un nacionalismo, como el caso de Latinoamérica, delincuencia, corrupción, inflación, falta de infraestructura, falta de educación, entre un largo etcétera. Entonces viene un hombre como Hitler y le comienza a decir que, en este caso, Alemania es la mejor nación de la Tierra, que habrá trabajo para los alemanes, que habrá mejores oportunidades, que se ha de deshacer de la clase política que es corrupta y priva al pueblo de progreso, que Alemania va a ser el país más grande de todos los tiempos. Entonces es evidente que te ves impulsado por tu precaria situación a creer en él. Y no solo eso, sino que una vez en el poder crea infraestructuras antes inexistentes, aumenta la cantidad de trabajos, se sale de la inflación y se mejora la economía, se crea un ferviente espíritu de nacionalismo, de grandeza, se rompe con los tratados que condenan al pueblo a la miseria y a la injusticia, la educación es de corte nacionalista para que los alemanes amen a su nación, el pueblo alemán que viene con la cabeza agachada por la derrota de la Primera Guerra Mundial y por el Tratado de Versalles, ahora levanta el rostro y ve a su nación como la mejor de la tierra. Pues no hay que olvidar que Hitler hizo mucho en pocos años por Alemania. Sus métodos son cuestionables, pero levantó su país de las cenizas y lo hizo progresista. Entonces, ¿cómo no creer en una persona así? En Latinoamérica vemos las mismas promesas, pero todo es demagogia. Ya quisiera algún país latinoamericano tener un líder que sea no solo carismático, sino que saque a la debacle a las naciones latinoamericanas y las posicione como las primeras economías mundiales y les dé lo que les hace falta: nacionalismo, sentimiento de pertenencia, identidad. Entendiendo esto, sabemos el porqué de Hitler, de los dictadores, el por qué las personas volverían ese camino, porque las situaciones actuales no han cambiado en absoluto para que se dé un cambio de mentalidad. Sigue habiendo desempleo, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo ignorancia, siguen realizándose abusos en contra de otros seres humanos y países, pero la gran diferencia es que ahora con las computadoras, las redes, las pantallas, se puede ocultar eso con programas mediocres, con entretenimiento que mantiene sumida a las personas en mundos ficticios, no en la realidad, disminuyendo su inconformidad y ocultándoles información. Por último, la historia debe analizarse con un enfoque crítico y objetivo, no con base en una moralidad dividiendo a buenos y malos, porque en el ser humano no hay tal cosa de bueno y malo. Existen los aciertos y los errores, las ideologías y los intereses. Cada personaje histórico es complejo en su análisis porque debemos verlo desde todas las situaciones que vivió y que le hicieron ser de esa manera, en su propio contexto, en su propia circunstancia. Pues es fácil alegar desde nuestra realidad, desde la actualidad, pero ¿sabemos cómo era en esos tiempos la vida? ¿Conocemos realmente a aquellos que queremos enjuiciar? ¿O en todo caso, no es también la historia una forma de propaganda para que se odie a unos y se quiera a otros? ¿Quién es el que está contando la versión de la historia que conocemos actualmente y qué cosas nos oculta? La Segunda Guerra Mundial, como todas las guerras, no son a causa de la moralidad, sino de los intereses de unos cuantos. No intenten explicarla desde una visión maniqueísta de bien y mal como las películas suelen hacerlo. Antes bien, analicen todas las perspectivas y fórmense un criterio propio, solo así se evita la tiranía.